Virginia Antares, de Opción Democrática, es candidata a la presidencia de la República Dominicana, una joven mujer. Está con nosotros aquí en el Cafecito con Diario Libre. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz de estar aquí. De verdad, Virginia, es un gusto tenerte, una de las pocas candidatas mujeres que tenemos en estas elecciones. Cuéntanos cómo ha sido llevar una candidatura presidencial frente a partidos mayoritarios que llevan muchísimo más recursos que ustedes, en un sistema en el que se le han excluido incluso de algunos debates. ¿Cómo ha sido? Por un lado, ha sido sumamente satisfactorio la respuesta de tanta gente que se entusiasma con esta candidatura, sobre todo mujeres jóvenes. Creo que había un vacío de representación. Bueno, ahí están los estudios que confirman eso, que sobre todo las mujeres jóvenes de la República Dominicana han sido tradicionalmente excluidas de la política. Entonces yo creo que esta candidatura tiene un peso simbólico importante para ese sector de la población. Y creo que hemos avanzado mucho en construir, en ir ganando apoyos, o sea que por un lado muy feliz. Por otro lado, efectivamente, muy retador enfrentar a un sistema político desigual, en el cual la campaña de los demás partidos se basa mucho en recursos millonarios y nosotros competimos en desventaja porque ni tenemos ni nos interesa gastar recursos millonarios en campaña, pero el reto es darnos a conocer. Entonces es un trabajo que se toma más tiempo, que es más arduo, pero que vale la pena. Precisamente tú hablas de recursos y este gobierno decidió entregarle más recursos a los partidos políticos. Hace apenas algunos días le entregaron 2.500 millones de pesos adicionales para que gasten en campaña en 30 días que quedan de campaña, más o menos. Además de que a ustedes los partidos pequeños les toca mucho menor porcentaje, quisiera saber cuál es tu apreciación de este asunto del financiamiento a los partidos políticos por parte del Estado, que es algo como tan chocante a la vez. Sí, hay que decir que esos 2.500 millones de pesos son menos de la mitad de los 8.000 millones de pesos que gastó el gobierno en publicidad y propaganda el año pasado. Y que de esos 2.500, el 80% va a 4 partidos, incluyendo el partido de gobierno. Quiero decir que gran parte del beneficiario de esos fondos es el propio partido de gobierno. Hay una distribución sumamente desigual de ese dinero y hay que tener una mucho mayor rendición de cuentas de la parte de los partidos de ese dinero que recibimos. Nosotros promovemos una reforma del sistema electoral en ese sentido. Dicho eso, yo sé que no es popular, pero yo defiendo el financiamiento público a los partidos políticos. ¿Por qué? Es el único dinero que no te compromete con otros sectores de la sociedad, con sectores particulares. ¿Qué pasa en la política dominicana? Que hay sectores que financian campañas millonarias y luego cuando esas personas llegan al Congreso, a los ayuntamientos, al gobierno, su interés no es defender el bien común, no es defender lo mejor para el pueblo dominicano, sino garantizarles beneficios a esos grupos que le financiaron campañas. Y en República Dominicana, sectores a veces ilícitos, como el narcotráfico. Tenemos un diputado electo que está condenado en los Estados Unidos por narcotráfico. Entonces lo que tú dirías es que se debe de fiscalizar más desde los partidos ese dinero. Se debe fiscalizar mucho más el dinero privado y se debe rendir cuentas del dinero público. Y también fíjate que cortar el dinero público al único partido que le conviene es al que esté en el gobierno en ese momento. En América Latina, los únicos 2 países que no dan financiamiento público son Bolivia y Venezuela. Y en Venezuela fue una decisión que tomó Chávez, en parte para asfixiar y ahogar la oposición. Y miren dónde está Venezuela más de 10, 15 años después, ¿no? Entonces es muy peligroso cortar el financiamiento público a los partidos, que nivela un poquito la desventaja en países como el nuestro, donde el partido que controla el gobierno tiene todos los recursos del Estado. Virginia, pero a pesar del financiamiento de los partidos, tal como tú dices, son muchos los sectores, los empresarios, que terminan aportando a la campaña de los candidatos y luego eso los compromete. Luego el gobierno no se atreve a tocar intereses de esos grupos empresariales por nada del mundo. En tu caso como candidata, ¿cómo haces para filtrar, tú te niegas a recibir ciertos aportes si te lo han ofrecido? No, nosotros tenemos una campaña de financiamiento ciudadano. Si ustedes entran a mi página web, virginiapresenta.org, ahí pueden ver una sección de apoyo donde está nuestro número de cuenta, donde hay una opción para donar vía tarjeta de crédito en línea y ahí recibimos apoyos de ciudadanos que donan. Pero hay un tope.
No hemos establecido tope, pero tampoco ha sido necesario. Nosotros hemos recibido donaciones de montos que no son tan significativos. Sí hemos recibido de mucha gente y eso es lo que es significativo. Entonces, ¿cómo tú evitas que alguien se acerque y te haga un gran aporte y tú sabes que esa persona te hizo ese aporte? Mira, la ley establece unos topes que para nosotros son más de lo que nos ha tocado tener, pero lo que tú puedes estar seguro es que nosotros no vamos a superar los topes que establece la ley. Pero no hemos tenido que enfrentar esas situaciones porque, como decía, nosotros tenemos unas 100 personas que donan de manera mensual, pero nos donan 2,000 pesos, 4,000 pesos alguna, $50, ¿no? 500 pesos, pero la cantidad es lo que la hace significativo y yo lo aprecio muchísimo porque es una muestra de confianza de la ciudadanía. Una cosa es dar el voto, otra cosa es poner de tu contribución personal para hacer posible esta campaña y yo creo que eso es un elemento fundamental de esta campaña. Virginia, no solamente el dinero es el que compromete a los partidos, también las alianzas. Vemos que ustedes tienen un discurso muy anticorrupción, sin embargo se alían a partidos que han sido cuestionados, que están siendo cuestionados. ¿Cómo los deja ver eso ante la opinión pública? Sí, es importante recordar, Jesús, que Virginia Antares va en la casilla 29 de Opción Democrática de la boleta presidencial sin alianzas. Porque nosotros tenemos una vocación de poder como partido y un proyecto político propio, diferente y distinto. A nivel municipal y congresual, las reglas de juego que fueron establecidas por esos partidos que nos gobiernan hacen que sea casi imposible para un partido nuevo emergente lograr posiciones de poder si no es en boletas compartidas. ¿Por qué? Porque el triunfo se le da no a la persona o al candidato que sacó más votos, que pudieran ser los de Opción Democrática, sino a la boleta que sacó más votos. Eso significa que nosotros pudiéramos tener los candidatos más votados y no lograr la curul. Entonces, si queremos darle una posibilidad a esas personas a llegar a los ayuntamientos, a llegar al Congreso, a defender a la ciudadanía, a defender los mejores intereses de esta nación, tenemos que colocarlos en boletas que le den el chance. Pero lo más relevante de esos acuerdos electorales que hicimos con unos 10 partidos de la oposición es que fueron acuerdos electorales que no implican compromisos políticos. Nuestro regidor Alexander Hermoso ganó en una boleta compartida. Él es el candidato de Opción Democrática y él va con la agenda y los compromisos de Opción Democrática. Es diferente a cuando tú haces alianza a nivel presidencial que implica un programa de gobierno compartido. Eso no lo ha hecho Opción Democrática. Entonces ustedes aspiran a un estado más ideal, más correcto, pero son realistas, son pragmáticos también, ¿no? Esa es una buena manera de ponerlo. Sí, hay que encontrar ese balance entre tener muy claro el norte, hacia dónde queremos ir, nuestros valores, nuestros principios, y también tener clara la realidad con la que estamos lidiando y cómo nos adaptamos para superar esos obstáculos que nos pone el sistema electoral, totalmente. Opción Democrática ha estado en el foco, digamos, por sus propuestas. Se les acusa a ciertos sectores de que promueven la Agenda 2030, los derechos de los colectivos LGBTIQ+, derechos de feminazis, que siempre como que satanizan un poco a Opción Democrática. ¿Cuál es la agenda real de su partido y cómo ustedes responden a estos sectores de conservadores? Mira, lo primero que quiero decir, Jesús, es que más allá de las posiciones que podamos defender, el uso de esas etiquetas o insultos como feminazi, lo que buscan es deslegitimar la posibilidad de pensar diferente de la otra persona. Estas son posiciones en que hay pensamiento distinto, pero lo democrático es que todos tengamos el derecho de defender lo que creemos, sin por eso ser tildados de etiquetas que buscan deshumanizar. Y creo que lamentablemente estamos viviendo una época en la cual hay mucho intento de deshumanización, mucho discurso de odio. Entonces nosotros defendemos nuestro derecho a tener ideas propias y a poder poner esas ideas sobre la mesa y que eso sea válido y legítimo. Eso es la democracia. Y efectivamente nosotros creemos en derechos para todas las personas. No creemos en privilegios, no creemos en derechos solos para ciertos grupos, sino para todo el mundo. Y todo el mundo es la diversidad de personas que componemos esta sociedad. Y ahí entran las comunidades de la diversidad sexual, y ahí entramos las mujeres, y ahí entran los grupos que han sido tradicionalmente desfavorecidos, ahí entran las personas de menos recursos, ahí entran las personas con discapacidad. Entonces sí, nosotros defendemos los derechos de todos esos colectivos. Hemos escuchado tus propuestas,
tú has sido entrevistada muchas veces y de hecho estás en la carrera, estás dándote a conocer desde mucho antes de la campaña, aquí te entrevistamos también. Y tus propuestas en teoría se ven bastante bien. Ahora bien, uno te ve y uno ve a los candidatos y se pregunta qué tan preparado, qué tan maduro está, qué tanto conoce realmente la complejidad del Estado Dominicano como para asumir la presidencia de la República. ¿Tú cómo te sientes frente a ese reto? La verdad que me siento que la vida me preparó para este momento sin yo darme cuenta. Y que este año, porque ya ha sido un año de pre-campaña y campaña, también me ha preparado mucho más. Fíjate que yo estudié y trabajé como periodista y me tocó trabajar como periodista de investigación en un segmento donde se cubrían todas las áreas de la vida nacional. Y ahí yo hice investigaciones sobre periodismo, sobre temas ambientales, culturales, políticos de la República Dominicana. Me ha tocado trabajar como editora de libros de textos educativos. Me ha tocado trabajar como consultora en temas de comunicación en organizaciones de derechos de las mujeres, de derechos de los animales, de desarrollo, de participación ciudadana. Y luego tuve la oportunidad de hacer una maestría gracias a una beca del Consejo Británico en Inglaterra y estudié políticas de desarrollo y medio ambiente, que precisamente es un área de estudio que analiza cómo y por qué se desarrollan los países y además con un enfoque ambiental, porque era un tema que me apasionaba mucho. Hice mi tesis sobre República Dominicana, la Academia Dominicana de Ciencias, la Academia de Ciencias de la República Dominicana, decidió publicar esa tesis cuando yo regresé. Hicimos una traducción al español, que es un libro que está publicado por la Academia. Y después de eso he trabajado como consultora en temas de desarrollo, pero también tuve una experiencia que me preparó mucho, que fue que yo me metía de voluntaria en muchas organizaciones de la sociedad civil. Yo fui voluntaria de Fe y Alegría dando clases en una escuela en la frontera, en Elías Piña Comendador, por ejemplo, profesora voluntaria. Fui voluntaria de la organización Techo, construyendo casas en sectores vulnerables de diferentes partes del país. Y fui voluntaria en San Francisco de Macorís, de una institución que se llama la Casa del Pobre, que trabaja en los sectores más vulnerables. Entonces, de una manera u otra, me ha tocado combinar la vivencia, la experiencia práctica con la teoría, el análisis y la formación. Y una de mis principales formaciones son los movimientos sociales. Yo tengo 20 años participando activamente en todas esas movilizaciones por el medio ambiente, por la justicia fiscal, por la educación, por los derechos de las mujeres, contra el abuso policial, contra la corrupción y la impunidad. Y en cada uno de esos movimientos hemos estado activas, no solo entendiendo esos problemas que enfrentamos como sociedad dominicana, buscando soluciones, sino también aprendiendo cómo podemos articular a las personas y unirnos en pro de una causa. Entonces, esa experiencia yo creo que es fundamental para el trabajo de liderazgo político que me toca ejercer y me tocará desde la presidencia. Virginia, ¿cómo valora el seguimiento que le ha dado este gobierno a los temas de corrupción y al tema de la seguridad? En un principio, y yo eso siempre lo he dicho mucho, yo reconozco el paso de avance que fue el nombramiento de Miriam Germán como procuradora. Creo que fue una respuesta a esa movilización masiva del pueblo dominicano en Marcha Verde y es una conquista del pueblo, pero que no es suficiente. Me parece que el trabajo que ha hecho la Procuraduría es histórico, llevando a la justicia a personas de alto rango que probablemente nunca pensaron que iban a enfrentar la justicia, militares, políticos. Pero son casos que todavía no concluyen. Entonces, vamos a ver, hay que seguir muy de cerca que el sistema de justicia tenga la capacidad de lograr condenas y de seguir haciendo el trabajo que ha empezado. ¿Crees que se deben de investigar figuras como Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, que en su momento han gobernado y de hecho esos casos que tenemos hoy en día son de sus gestiones? Si hay evidencia y si se hace a través del debido proceso, totalmente. Yo creo que todas las personas somos iguales ante la ley y eso incluye a las y los presidentes. En la República Dominicana hay unos problemas eternos que los gobiernos no han sido capaces de resolver, en gran medida porque involucran a sectores muy poderosos y muy conflictivos, difícil de meterle mano, como decimos aquí. Por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, la salud, por ejemplo, el gran déficit por la energía eléctrica que carga al Estado cada año con un déficit de miles de millones de pesos. Y ahí están la gente de las generadoras, las distribuidoras. ¿Cómo, en estos tres aspectos, qué propuesta concreta, qué acciones tú tomarías
eléctrico, el tema transporte y el tema salud. Sí, probablemente son tres de los sectores más complicados, sobre todo el tema eléctrico y salud. Mira, en el sector energético, nosotros estamos planteando que hay que fomentar una transición hacia energías renovables. Entonces, eso no es en términos de solución puntual y momentánea, hay que mejorar la eficiencia, hay que trabajar con licitaciones para disminuir el costo de la energía, que ahora mismo se hace por contratos que establecen precios de la energía altísimos. Pero a mediano y largo plazo nosotros tenemos que planificar una transición hacia energías renovables que nos van a garantizar soberanía energética, no depender de combustible importado en un mundo en el que cada vez hay más inestabilidad. Y además que va a fomentar un mercado y un sector de la economía de la energía aquí en República Dominicana. Eso requerirá trabajar con las personas más expertas del área para diseñar una ruta hacia esa transición. Ese es nuestro compromiso. En el tema de transporte, ahí tenemos un compromiso fuerte con fomentar el transporte público de calidad. Es la única solución real a la movilidad en las ciudades. Y no solo a la movilidad, a la calidad de vida también en las ciudades, porque estamos construyendo ciudades sumamente hostiles y peligrosas por la falta de no solo de transporte público, sino de ciudades pensadas para quienes toman el transporte público. O sea, sí, hay que hacer transporte público de calidad y accesible, pero hay que diseñar las ciudades, las aceras, las sombras, los árboles, pensadas para que la gente pueda utilizar ese transporte público de manera segura y de manera agradable. Virginia, tenemos 3 candidatos presidenciales que van a la cabeza en las encuestas: Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. ¿Quiénes tú crees que en ninguna circunstancia debería volver al poder o debería de tomar la presidencia? Bueno, antes de eso, Jesús, me faltó responder la de salud. Perdón. Entonces voy a volver para atrás. En el sistema de salud, al igual que el de pensiones, la misma ley que crea los dos, nosotros estamos planteando una reforma profunda, un rediseño. ¿Por qué? Porque ese sistema se diseñó pensando más en garantizarle el negocio súper lucrativo de las ARS y las AFP que en garantizar la mejor atención médica posible y las mejores pensiones posibles a las familias dominicanas. Entonces, esa ley hay que rediseñarla y cuando se revise esa ley, al pueblo dominicano le conviene que en ese Congreso haya representantes de Opción Democrática, que vamos a estar defendiendo a la población, los intereses de la población y no los intereses de esos Y sectores. los otros aquí van a defender a... Pregúntenle Hay que a cada preguntarle a quien. ellos. Exacto, porque fueron los que la aprobaron. Quienes aprobaron esa ley son los partidos que hoy siguen gobernando mayoritarios. Entonces, por eso lo digo. Entonces, Ahora vamos a hablar de cómo defines a estos candidatos y quién crees que bajo ninguna circunstancia debería ser presidente de la República. ¿Cómo es de los que están aspirando ahora? Sí, sí. Mira, yo creo que las circunstancias políticas pueden cambiar mucho. Yo no sé lo que vaya a pasar en este país, pero creo que nosotros necesitamos como país consolidar en nuestra cultura democrática la idea de que los liderazgos no pueden ser, los puestos de poder no pueden ser para siempre. Entonces, ese afán de cambiar la Constitución una y otra vez, cambiar las reglas de juego, interpretar las reglas que están puestas de manera ambiciosa, de manera engañosa para poder volver y volver y volver, le ha hecho mucho daño a la cultura política del país. Y por eso creo que de quienes están aspirando en este momento, quizás quien va más en contra de lo que yo creo que debería ser la cultura política en ese sentido sería Leonel Fernández. Porque ya ha sido presidente 2 veces, una tercera cambió la Constitución para poderse reelegir. La Constitución actual dice que después de 2 periodos tú no puedes volver, ya él fue, entonces él interpreta, no, porque es a partir de que se aplicó la Constitución. O sea, me parece que es muy forzado y que le hace daño a la cultura política dominicana. El tema de las causales también me gustaría que lo tocáramos. Tú has participado mucho en el activismo de esta necesidad. ¿Y qué opinas entonces de que esto se lleve al Congreso y que sea la supuesta excusa por la que los legisladores no han podido aprobar un código penal? Sí, lo primero que quiero decir es eso mismo, que es una excusa. Quienes no apoyan las causales lamentablemente tienen mayoría. O sea que y el gobierno tiene mayoría. Si el gobierno hubiese querido aprobar el Código Penal, lo hubiese aprobado. No lo ha querido aprobar por las herramientas para combatir la corrupción que ahí vienen.
Entonces se utiliza como excusas las causales. Pero sí, efectivamente, nosotros defendemos la necesidad de causales en el código para garantizar que las mujeres dominicanas tengan la atención médica que necesitan, en muchos casos para salvar su vida. Y ahí están los casos de muchas mujeres que han vivido situaciones trágicas por la falta de poder interrumpir un embarazo que les pone en riesgo su vida, un embarazo que sea producto de violación. Y me duele mucho cómo familias de mujeres que han fallecido, o sea, familias que han perdido a sus esposas, a sus hijas, a sus madres, dan esos testimonios y yo veo mucha gente que sigue invisibilizándolas, o sea, diciéndoles que es mentira lo que están denunciando. Yo a esas familias quiero decirles que en Opción Democrática sí les creemos, sí les escuchamos, sí entendemos la necesidad y tenemos el compromiso de actualizar la ley para que ninguna otra familia dominicana tenga que vivir ese infierno. Okay. Virginia, tú aspiras a la presidencia, ya hablaste un poquito de tu formación, tu preparación, pero sería bueno que la gente conozca un poco más de ti a nivel personal, cuál es tu historia, de dónde vienes, por qué tus aspiraciones. Sí, yo vengo de familias de madre y padre que lucharon por la democracia dominicana. Soy nieta del héroe nacional, José Horacio Rodríguez Vázquez, que vino y murió en la expedición del 14 de junio de 1959, la expedición de Constanza, Maimón y Esther Hondo. Y ese es un legado que llevo en el corazón y que traigo conmigo en ese proceso. Ese legado de saber que somos muchas las personas, las familias que hemos luchado por vivir en un país donde podamos vivir con dignidad, donde podamos vivir de manera segura, con libertad, con calidad de vida, con justicia. Y es un esfuerzo colectivo que hemos avanzado, pero que no está concluido, que sigue pendiente. Y yo creo que esa es parte de la herencia que me lleva a involucrarme en la política. Y bueno, ya hablé un poquito de mi formación y de mi trayectoria en los movimientos sociales, que fue el primer espacio donde canalicé esa sensibilidad, hasta que entendí desde los movimientos sociales que la clase política no nos iba a dar respuesta y que necesitamos articular un nuevo proyecto político. Por eso hace 10 años me involucré, fui cofundadora en este partido que hoy está en la boleta, que es Opción Democrática. Virginia, ya casi tenemos que ir terminando y me gustaría tocar 2 puntos antes de irnos. El primero es el tema de la educación sexual, que ha sido muy mal vista. Muchos dicen que se trata de incluir una agenda o que se trata de sexualizar a los niños. ¿Cuál es tu respuesta, considerando que ustedes sí apoyan que haya educación sexual en las escuelas? Y para cerrar, nos gustaría que dejaras un mensaje para la gente que vote por ustedes, o cuáles serían sus recomendaciones para las elecciones. Claro que sí. Bueno, lo primero que quiero decir es que para nosotros la educación en general es una prioridad y tenemos un compromiso con reformar el sistema para mejorar la calidad educativa en la República Dominicana. Y dentro de la reforma curricular amplia que estamos planteando, donde proponemos materias como participación y organización para que la ciudadanía pueda entender la sociedad en que vive, cómo funciona el sistema de impuestos, cómo funcionan los partidos políticos, las asociaciones sin fines de lucro, etcétera, y muchos otros temas, educación ambiental, educación en salud. También estamos planteando la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque este país tiene una deuda con la juventud dominicana. Nosotros encabezamos el índice de embarazo adolescente en América Latina. 1 de cada 5 nacimientos ahora mismo es de una madre adolescente. Y eso es producto de la deuda que le tenemos a la juventud dominicana en darle el conocimiento y las herramientas para poder entrar en la vida adulta, pudiendo protegerse, pudiendo tomar decisiones conscientes sobre el proyecto de vida que quiere tener, siendo capaz de identificar el abuso y la violencia y de denunciarlo. Eso hay que enseñarlo. Esas herramientas hay que dárselas a la juventud. Y por eso nosotros tenemos un compromiso con la educación sexual integral, además basada en valores, entendiendo el respeto, educación para la igualdad, para también disminuir los altísimos niveles de violencia que hay entre las parejas y las familias en el país. Ok, también quisiera preguntar antes de irnos, tu visión acerca de la forma en que el gobierno ha manejado la crisis con Haití, el problema con el río Masacre, la crisis que está enfrentando Haití ahora mismo, y cuáles serían tu accionar. Y añadiendo un poco a la pregunta de Valvieri, el tema también de la migración irregular se ha agudizado por la crisis, sí, pero es un problema que ha estado permanentemente en la República Dominicana. Así es. Mira, en su momento nosotros como partido fijamos posición
y criticamos el mal manejo que hizo el gobierno al cerrar el comercio en la frontera, que nada tenía que ver con el tema del río de Jabón. Nosotros defendemos la necesidad de proteger esa fuente de agua y de cumplir con los acuerdos que tenemos ambos países, y que había un intento de violarlo de parte del lado de Haití. Pero no tenía nada que ver con el cierre o sea, cerrar el comercio fronterizo fue una decisión torpe que nos hizo más daño a nosotros que a Haití. Aquí hubo toda una serie de productores, sobre todo del Cibao, que exportaban a través de ese mercado fronterizo, que quebraron. Y la exportación hacia Haití disminuyó significativamente, un 16%, producto de ese cierre, que afectó la economía dominicana y la vida de muchos productores de aquí. Nosotros nos opusimos. Nos parece además que el gobierno ha tenido un uso electorero del tema, haciendo deportaciones masivas arbitrarias y luego con el negocio de permitir que la gente vuelva y entra. O sea, no como parte de un plan de regular la migración, que es lo que nosotros proponemos, una política migratoria responsable para regularizar a los migrantes que están aquí de manera que trabajan, que forman parte de los sectores económicos, que lo planifiquemos, cuánta migración vamos a recibir, que eso se regularice. Y que una vez esas cuotas estén llenas, pues efectivamente parar. No tiene sentido deportar para que vuelvan a entrar. Además, es deportaciones con trato abusivo. Pero para poner ese control en la frontera, el primer paso es desmontar las mafias que hoy controlan la frontera. Los grupos que se lucran y que negocian con el paso de personas, de mercancías, de armas. Y muchos de los cuales están vinculados a nuestras propias Fuerzas Armadas o a grupos políticos, diplomáticos, consulares. Entonces volvemos al tema de la voluntad política. Ahí hay que desmontar esos grupos, enseriar, lograr un control real de la frontera, llevar a la justicia a quienes violan las leyes dominicanas haciendo negocio, que ponen en riesgo la seguridad nacional haciendo negocio en la frontera, y institucionalizar el control real de la frontera. Ese es nuestro compromiso. Excelente. Ya para finalizar, ahora sí nos gustaría que dieras tu mensaje para la población, la invitación, y si se te quedó alguna de tus propuestas que tú entiendes que es fundamental que se conozca, pues este es tu espacio. Gracias. Bueno, hay una propuesta que no tocamos mucho, que son nuestras propuestas ambientales. Nosotros eso es una prioridad porque el país está viviendo una crisis ecológica, la cantidad de destrucción y amenaza que hay ahora mismo a las áreas protegidas es grave, y nosotros vamos a fortalecer el cuerpo de guardabosques, institucionalizar los permisos ambientales, monitorear para eliminar todos los permisos que se han dado en áreas protegidas. Y para cerrar, invitar a la gente a que conozca más de Opción Democrática, de nuestros candidatos, y que se anime a apoyar este nuevo proyecto político que viene a cambiar la política dominicana para, a través de la política, transformar a la República Dominicana. Es un proyecto que va a ser exitoso en la medida en que la ciudadanía consciente nos apoye. Por eso yo invito a todo el mundo a que salga a votar el domingo 19 de mayo. La democracia dominicana lo necesita. Y Opción Democrática estará en la casilla número 29. También quiero mencionar de manera especial a toda esa diáspora dominicana que forma parte fundamental de esta nación, todos los dominicanos que están en diferentes partes del mundo. Recordarles también que tenemos candidatos de ultramar, y que estaré en Nueva York específicamente a final de mes, 26, 27 y 28 de abril estaré en Nueva York, así que búsquenme en mis redes para que nos encontremos por allá. Opción Democrática, casilla 29. Muchísimas gracias, Virginia, y gracias a ustedes por estar en este cafecito político. Será hasta la próxima.